Hola, buen día. Mi nombre es Eduardo Pérez Guerrero, estudiante de la carrera de Ingeniería Biomédica, y voy a hablar sobre los tipos de propiedades de los metales como biomateriales para la clase de biomateriales. Vamos a hablar del primer biomaterial como metal, acero inoxidable. Pues en 1821 el francés Pierre Berthier añadió cromo al acero, descubriendo que esta aleación presenta un aumento a la resistencia hacia los ácidos, conocidos con el nombre genérico de aceros inoxidables. El acero inoxidable es principalmente hierro y contiene otros metales como el cromo, el cobalto, molibdeno, carbono, que se añaden para hacerlos más resistentes a la corrosión. El cromo, un elemento muy reactivo, es esencial para evitar esta oxidación del acero inoxidable. Si la cantidad de cromo es superior al 10.5%, se forma simultáneamente una película adherente e insoluble que impide la difusión del oxígeno y evita la oxidación del acero inoxidable. No se oxida. En este caso, su primera introducción en el ser humano para el tratamiento de fracturas comenzó a principios del siglo XX con la aplicación del que se conoce Sherman, que es la imagen que está aquí en la diapositiva, es este. Después se acostumbran a clasificar a los aceros inoxidables en tres grupos principales según su microestructura y sus composiciones químicas. Hablaremos primero de los aceros inoxidables martensíticos. Estos contienen entre un 11.5 y un 18% de cromo. Estos son magnéticos, pueden mecanizarse satisfactoriamente, tienen una buena tenacidad, gran resistencia a la corrosión atmosférica y algunos agentes químicos, y se trabajan fácilmente en caliente. Después, posteriormente, con los ácidos inoxidables ferríticos, que contienen desde un 14 a un 26% de cromo, son magnéticos y alcanzan su máxima ductilidad cuando bueno, pueden trabajar en frío o caliente, pero alcanzan su máxima ductilidad y resistencia a la corrosión en la condición de recocido. Su utilización principal está en las industrias químicas y alimenticias. Posteriormente tenemos a los aceros inoxidables auténticos, que son esencialmente no magnéticos, que son los que tenemos por aquí, y en la condición de recocido y no endurecen por tratamiento térmico. Son los aceros más utilizados en la fabricación de implantes, sobre todo el 316 y el 316L, de los cuales hablaremos un poco más adelante. Y su aplicación está muy extendida en sistemas de uso temporal, tales como placas de fractura, tornillos, clavos. Ahora hablaremos de lo que viene siendo el acero inoxidable 316. Como ya habíamos dicho previamente, es un auténtico. Eh, Además, contiene cromo, níquel y molibdeno, y su contenido de carbono es de aproximadamente 0.08%, que es el que tenemos por aquí. Y el acero inoxidable 316L, este se fabrica con cantidades variables de hierro, cromo y níquel, con una adición menor de cantidad de carbono. Y el contenido de carbono de este acero inoxidable es de apenas el 0.03%. La principal utilización del acero inoxidable se utiliza con mayor frecuencia en implantes destinados a reparar fracturas como los implantes ortopédicos, las prótesis auriculares, los instrumentos, las placas óseas, los tornillos óseos, los pasadores, las varillas y los stents coronarios. Aquí tenemos algunas representaciones de los previamente mencionados. Posteriormente hablaremos de las aleaciones de cobalto. Las aleaciones de cobalto, como esta que tenemos aquí a continuación, de cobalto cromo, tienen dos elementos básicos, hasta 65% en peso de cobalto y 35% de cromo. También puede añadirse molibdeno para obtener mayores tamaños de granos más finos, que se traduce en una mayor resistencia después de la fundición o el forjado.
Principalmente estas aleaciones se caracterizan por tener una alta resistencia a la temperatura y al desgaste, por lo que se utiliza de reemplazo de articulaciones, así como algunos implantes de reparación y factores que requieren una larga vida pues, más útil, por lo mismo que van a estar en constante pues, uso, se pueden llegar a desgastar más. Las áreas más, en donde más se utiliza estas aleaciones de cobalto cromo, perdón, son las de la odontología y la ortopedia, pues como reparación de cadera, total cementada o la artroplasia de rodilla. Estas aleaciones se encuentran entre los metales más utilizados en los implantes de rodilla, como aquí podemos ver un ejemplo, y aquí también en lo que es la odontología. Ahora vamos a comparar, contrastar un poco lo del acero inoxidable 316L contra las aleaciones de cobalto cromo. Es un aspecto que se debe tomar en cuenta para la aplicación de esta aleación, es que el ritmo de la liberación del níquel difiere sustancialmente del acero inoxidable 316L y por lo tanto debe desaconsejarse para personas susceptibles de alergia al níquel. Asimismo, deben de evitarse las soldaduras en esta aleación, ya que las uniones son lugares propicios para la aparición de corrosión. Otra de ellas es que el módulo de elasticidad de las aleaciones base cobalto están entre 220 y 234 GPa, que es superior incluso al de los aceros inoxidables, que están entre 200 y 210 GPa. Y este hecho afecta el proceso de transferencia entre el implante y el hueso, hablando como de cuál puede ser mejor, cuál es más conveniente para un paciente y otro. En este caso, los pacientes que son alérgicos al níquel, pues cuál es más conveniente comparado y cuál puede ser de mayor utilidad. Aquí solo para mencionar algo importante, los ortopédicos suelen estar compuestos de cobalto con cromo, molibdeno y trazas de otros elementos, son los más comunes. Hablaremos de nuestro tercer biomaterial, o nuestro tercer metal, que es el titanio y sus aleaciones. Eh, el titanio y sus aleaciones se prefieren sobre todo por su buena resistencia mecánica, su densidad relativa baja y su excelente resistencia a la corrosión y pues su notable biocompatibilidad. Aquí podemos observar diversos ejemplos de cómo se aplica este titanio, aleaciones de titanio a un cráneo, para el hueso frontal. Aquí tenemos para la rodilla, para la cadera. La naturaleza elástica del titanio y las aleaciones de titanio es menor que la de los demás metales utilizados en los implantes de rodilla. El titanio y las aleaciones de titanio tienen una gran resistencia a la corrosión, lo que los convierte en biomateriales inertes. La utilización del titanio. El titanio se utiliza para implantes dentales de igual manera, ya que presenta una excelente capacidad de osteointegración, como aquí vemos, y biocompatibilidad y resistencia a la corrosión. Otra de las ventajas del titanio en aplicaciones biomédicas es su módulo de elasticidad de 110 GPa, la mitad que los aceros inoxidables o las aleaciones de cobalto, de las cuales ya mencionamos previamente. Siendo el módulo elástico del hueso de 20 GPa, se comprende que el titanio es más compatible elásticamente con el tejido natural que las otras dos aleaciones. Es un punto importante a aclarar en, en, este, en esta ocasión. La lesión de titanio más utilizada en los implantes de rodilla es la TI6A y 4V, que es de grado 5 y tiene unos contenidos de aluminio y vanadio del 6 y el 4% respectivamente. Esta es la más utilizada entre todas las de titanio para aplicaciones biomédicas, ya que presenta excelentes propiedades mecánicas, resistencia a la corrosión, biocompatibilidad. Se pueden modificar sus propiedades mediante tratamiento térmico. En sí, el titanio
Todas las sales de titanio presentan una excelente biocompatibilidad, además que son resistentes a la corrosión, pero esta más en específico. Lo único o la única contra que podemos presentar aquí es que no presenta una buena resistencia al desgaste, pudiendo presentar incluso rozamientos con tejidos blandos, y eso puede molestar a la larga al paciente o a la persona a la que se le van a colocar esos implantes. Y pues vaya, una de estas razones o la razón por la que se utiliza comúnmente a bolas de óxido de aluminio en prótesis de cadera es esta, porque suelen tener el tejido blando, entonces se utilizan bolas de óxido de aluminio para contrarrestar ese efecto negativo. Compatibilidad del titanio. La alta biocompatibilidad del titanio se atribuye a la capa de óxido superficial que se produce de forma natural, cuyo grosor varía entre 5 y 20 nanómetros. Las aleaciones de titanio se utilizan en implantes ortopédicos y dentales, prótesis de cadera, etcétera, como ya lo habíamos visto y mencionado previamente. La principal limitación del titanio es su reactividad química con otros materiales a temperaturas elevadas. Esta propiedad ha hecho necesario el desarrollo de materiales no convencionales. Esto sería todo por mi parte. Continuará mi compañero Manuel Paredes con el desarrollo de los siguientes materiales. Gracias.